El título de esta palabra que hoy el Señor nos quiere regalar es diseñados para adorar, ¿sí? Somos diseñados para adorar. Estaba esta semana leyendo un libro que también lo recomiendo para todos, que podamos hacer la lectura sobre ese libro, que está muy precioso, el de Tozer, ¿sí? El de Tozer, que nos lo compartió el apóstol. Es un libro de verdad que tiene unos conceptos muy profundos acerca de la adoración y me sirvió mucho para encaminar este mensaje que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Estamos teniendo un poco de dificultades técnicas, pero ya lo vamos a solucionar, ¿sí? Mientras tanto, pues quiero comentarles en qué consiste esta charla del día de hoy. Cuando me senté a trabajar el tema, yo le decía al Señor, bueno, Señor, quiero ilustrar muy bien el tema. Muéstrame cómo puedo ilustrarlo de tal forma que sea entendible para todos nosotros y que podamos ponerlo en práctica, que podamos hacer un ejercicio práctico de lo que es una verdadera adoración. Dentro de este ciclo de conferencias sobre la adoración se nos han dado pautas, ¿cierto? Y la pastora, por ejemplo, hace 8 días nos habló de unos principios fundamentales que tiene que tener la adoración, ¿sí? ¿Recuerdan? Se tomaron apuntes. Bien, entonces yo quería también como traer eso y entonces pensé en una línea del tiempo acerca de cómo viene a ser todo ese proceso del cual nosotros experimentamos en la vida, ¿sí? Para llegar a ser los adoradores que Dios está buscando. Recuerden que la palabra dice que Dios está buscando adoradores, y Él busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Y entonces yo también le decía al Señor, Señor, por favor, ilumíname para entender esta palabra de lo que es en espíritu y en verdad, ¿sí? En espíritu y en verdad. ¿Qué es eso? Yo quiero que tú me enseñes el día de hoy a trabajar eso del espíritu y en verdad. Entonces quiero también pedirles de que sigamos orando, ¿sí? Pero hagamos esa oración en específico, ¿sí? Que hoy Dios nos enseñe a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, cerramos nuestros ojos. ¿Cuál es un proceso humano? ¿Sí? Inicialmente, la primera imagen es la imagen de un bebé, ¿sí? Es nuestra llegada al mundo, en lo natural. Nuestra llegada al mundo, ese bebé simboliza nuestra llegada, la llegada del hombre al mundo, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra con respecto a eso? Que fuimos inicialmente creados a imagen, ¿sí? No, los botoncitos primero. Exacto. Que la palabra en Génesis, por ejemplo, nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y más adelante en la Biblia nos está hablando constantemente de eso. Por ejemplo, en Salmo 103 dice: saber que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿cierto? Entonces esa es la tendencia también que hay en el mundo a decir de que Dios es una invención humana. Eso yo lo he escuchado. Es que Dios es una invención humana. Que la necesidad del individuo por creer en algo lo llevó a crearse un Dios, a imaginarse un Dios y a idealizarlo con todos los valores perfectos que pudiera imaginarse el hombre. Y eso es falso. Eso es una contradicción filosófica. Un ser imperfecto no puede dar origen a un ser perfecto. Es una contradicción filosófica, ¿sí? Porque si es imperfecto, pues entonces todo lo que haría ese ser imperfecto vendría a ser ¿qué? Imperfecto.
Por lo tanto, de lo imperfecto no sale nada perfecto. Contrario sí sucede que de lo perfecto, ¿sí? Sí pueden salir otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas. O sea, que de Él provenimos. Y entre esas cosas que pues viene todo el universo, que tampoco es el origen o lo cual a nosotros podemos remitir como el principio de todas las cosas. No somos producto del origen del universo. Somos producto de quien diseñó el universo. Amén. Bien, entonces Salmo 103 nos dice, saber que Él nos hizo. Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó, ¿sí? Y los bendijo y llamó al nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Adán, en el contexto del origen hebreo, significa hombre, hombres. Eva significa varona, varonas, mujeres, ¿sí? Tiene ese significado, esa connotación del singular y del plural, ¿sí? Entonces, Él nos creó y nos hizo hombre y mujer. Salmos 22 dice, sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Antes de que mis ojos te vieran, tú ya eras Dios, ¿sí? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Lo decía ahorita el pastor durante la alabanza, durante la adoración. Fuimos creados. ¿Y qué pasa entonces? Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fue que nosotros, en un primer momento, nosotros como seres humanos, cuando vinimos, tuvimos ese diseño particular. Dios diseñó todo. Dios diseñó los animales, creó las plantas, creó los cielos y la tierra, creó todo lo que hay a nuestro alrededor, con una función muy específica, ¿sí? ¿Cuál fue la función de todo lo que creó alrededor de este mundo? ¿Cuál es la función primaria? ¿Sí? ¿Creó los árboles para que le adoraran a Él? Ah, muy bien, Daniela. Muy bien. Dios creó los árboles, creó los animales para ponerlos a disposición, pero no para que le adoraran. La creación gime por esa, nuevamente, por esa restauración. La creación sí gime a una y seguirá gimiendo hasta el día que sea restaurada nuevamente, ¿sí? Al diseño, al plan original que tenía Dios para con la humanidad. Pero la humanidad fue creada única y exclusivamente con el propósito de adorar a Dios. Si ustedes repasan el Génesis, en todo ese trayecto de lo que cuando el hombre vino al Edén, Dios se paseaba por el Edén y el hombre y la mujer caminaban al lado de Dios por el jardín y hablaban, ¿cierto? Y Dios les manifestaba su amor y el hombre también manifestaba su amor a Dios, pero perdimos el rumbo, se perdió el camino, vino la caída del hombre, ¿sí? ¿Cómo fue esa caída del hombre? Y que pues la Biblia también nos menciona ahí, y esto no es para de ninguna manera afectar o echar la culpa a las mujeres, pero la palabra dice que la transgresión de Adán no fue por culpa suya, sino por culpa de la mujer. Y que la mujer cayó por culpa de la serpiente. ¿Cierto? Así lo dice. Entonces, pero pues, ojo, de ninguna manera esto va a ser un mensaje machista. Y si ve, por culpa de usted, no. Porque también hay una condición ahí natural entonces que tiene el hombre, que es echarle la culpa a otros de lo que le pasa. ¿Sí? La culpa de la caída del hombre fue de la mujer, y la caída de la mujer fue de la serpiente. Y pues como no había más a quien echar la culpa a la serpiente, pues no. Y pues realmente pues sí, inició con la serpiente antigua que hizo caer a la mujer, ¿cierto? Sin embargo, la responsabilidad es del hombre. Exactamente, sí. No, allá voy. La responsabilidad es del hombre, claro. Sí, no, porque eso no puede, por eso fui claro desde un principio a decir, ojo, pues, cuidado con
No, porque la responsabilidad es del hombre. El hombre fue llamado a señorear. Y entonces, ¿qué pasó? Que el hombre en ese momento no señoreó. No señoreó sobre su mujer. Mujer, cállate. ¿Y que la que tenía que hacer la mujer? Callarse. Mujer, no me invitas a comer de eso. No quiero. Tú tampoco comas. ¿Sí? Él tenía que haber hecho eso. Pero bueno, el hombre se salió del plan. Y ya hubo una advertencia. Perdimos el rumbo. ¿Sí? Miremos qué dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Y recuerdan esa palabra que dice, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros llevamos la carga del pecado. Ay, ¿cómo así? Yo vine al mundo y ya soy un pecador. O sea, ¿de qué tengo que arrepentirme? Es una de las primeras preguntas de que mucha gente le dice a uno, cuando uno de pronto les habla del arrepentimiento. ¿Y de qué tengo que arrepentirme? Yo tan bueno. Yo nunca he hecho nada. ¿Sí? Y puede que sí, nunca he hecho nada. Tal vez tenga que arrepentirse hasta de eso, de nunca haber hecho nada. Sí, tal vez tenga que hasta arrepentirse de eso. Uno podría decir, hermano, arrepiéntase que usted nunca ha hecho nada. Pero el arrepentimiento para vida eterna es el reconocer el pecado que nos ha separado de Dios, la desobediencia, ¿cierto? La desobediencia. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, entonces estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es una de las primeras cosas por las cuales uno también tiene que arrepentirse, por estar alejado de la voluntad de Dios. Nacimos alejados de la voluntad de Dios y en eso tenemos que volver a la voluntad de Dios. Perdimos el rumbo, perdimos el camino. Íbamos tan chévere que íbamos caminando con Dios de la mano en el jardín, charlando con Él. ¿Y qué hicimos? Nos alejamos. ¿Por qué? Por los placeres. Por los placeres, por las satisfacciones personales, ¿cierto? Entonces, miren, ahí vamos andando. Nuestro nacimiento, nuestra llegada aquí al mundo, y cuando transitamos al mundo, entonces empezamos a... Ustedes ven una imagen allá que yo quise poner. Esa imagen, esa segunda imagen. ¿Cuál es? ¿El negocio con quién? ¿El negocio con Satanás? ¿Cómo así? Yo nunca he hecho pacto con el diablo. Pues puede que usted no haya dicho diablo y lo haya invocado y tal cosa y venga, hagamos un pacto. Pero la amistad del mundo, la amistad con el mundo es ¿qué? Enemistad con Dios. La amistad en este mundo, todo lo que nos ata a este mundo es enemistad contra Dios. Y recordemos que el príncipe de este mundo y las cosas que hay en este mundo, en este sistema, ¿quién es? El diablo, Satanás, es el príncipe de este mundo. Entonces, si en algún momento sin Dios estrechamos esa mano de Satanás, al codiciar, ¿sí? Al querer, al mentir, esa era nuestra condición sin Dios. ¿Y qué pasa cuando un hombre tiene cuando el ser humano, perdónenme si digo el nombre, el ser humano vive toda su vida en esa condición? Es un ser sin identidad. Algo de lo que me llamó la atención del libro de Tozer era precisamente eso. Cuando él, por un ejemplo ahí, le pregunta a un joven cuál es el propósito de su vida. El joven dirá, pues estudiar, después trabajar, conseguir dinero, conseguir posición y jubilarme. Propósito de la vida. ¿Es malo ese propósito? No, pues es un propósito que yo creo que muchos de nosotros compartimos. Claro, yo estoy trabajando y espero que Dios en algún momento de verdad yo pueda acceder a esa pensión y disfrutarla. Es un propósito, es un objetivo en la vida, claro. Pero él pone como ejemplo, sí, y cuando usted envejezca y ya eso no valga nada, ¿sí? Y cuando usted muera, después de la muerte, ¿qué? Entonces, no sé. ¿O qué tal si usted en sus propósitos no los cumple?
¿Qué tal si no alcanza ninguno de ellos? ¿Cómo va a terminar su vida? ¿Fracasado? Seguramente fracasado. Una persona que no alcanza sus objetivos, sus metas, es una persona que se va a sentir fracasada. ¿Sí? Entonces nuestro propósito de vida no puede ser el solamente conseguir o el llegar a algún lugar. Algo de verdad que recalca ese libro: el propósito de la vida de un creyente y de cualquier persona debe ser vivir una vida en adoración. Ahí no habla nada más. Se lo resume y uno dice: ¿cómo? ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo que el propósito de la vida de una persona es vivir en adoración? Ah, sí. Y entonces ahí es donde uno se devuelve. Fuimos creados a imagen. Y entonces esa imagen, ¿sí? Esa imagen nos va a poner a nosotros en el lugar de ¿qué? De que si estuviéramos delante de Dios mirándonos a un espejo. A un espejo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te vas a ver tú delante de Dios? ¿Cómo vas a ir a mirarte delante de Dios? ¿Derrotado? ¿Fracasado? ¿Cierto que no? No tiene ningún sentido. Sin identidad. Sin identidad, como está el hombre. Miremos ahí. Sin identidad dice, Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿sí? Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos? ¿Qué éramos antes? Bueno, y esto aplica para todo el mundo. Para el nacido en cuna cristiana, en hogar cristiano, y el nacido por fuera de hogar cristiano. Porque es que el nacido en cuna cristiana, el nacido en hogar cristiano, también tiene que llegar a los pies de Cristo. Yo nazco en un hogar, simplemente eso, nazco en un hogar. Mis papás son unos adoradores impresionantes, pero si yo no soy adorador, si yo no soy bautizado, si yo no tengo un encuentro personal con Cristo, entonces todos nosotros, ¿qué hacíamos? Vivíamos en otro tiempo alejados de Dios, seducidos por los deseos de esto externo. Mire, de hecho, algo muy particular que menciona el libro es que de ahí es donde han nacido las religiones. Porque las religiones abordan esencialmente lo externo. No se preocupan tanto por lo interno, sino por lo externo. ¿Cómo te sientes? Tienes que ser bondadoso, tienes que ser caritativo, tienes que ser lo otro, tienes que hacer frutos, tienes que ayunar, tienes que orar durante 40 días y ponerte en posición. Lo externo. Pero lo interno no es asunto de la religión. Entonces, ¿cómo así? Luego uno no tiene una transformación espiritual cuando entra, por ejemplo, a la iglesia cristiana, a la religión cristiana, porque en última el cristianismo también se ha convertido en una religión para muchos. Desafortunadamente las iglesias cristianas están llenas de personas religiosas, ¿sí? Que solamente están viviendo propósitos de vida encaminados a alcanzar sus propias metas. Entonces eso lo hace una persona solamente religiosa. Si no está encaminado a cumplir los propósitos para la vida que tiene Dios, es una persona religiosa. Es una persona que canta, es una persona que ora lindo, es una persona que predica, es una persona que... pero tenaz, cuando por ejemplo dice la palabra, ¿sí? Alejaos de mí, que nunca los conocí. Nunca los conocí. Siempre fuiste, en ese momento el Señor dirá, siempre fuiste, sí, un gran orador, un gran predicador, un gran maestro, un gran cantante, pero nunca te conocí íntimamente. Eso es lo que va a pasar, tal vez con muchos. Que no sea nuestro caso. Oremos a Dios para que no vaya a ser nuestro caso. Acerquémonos a Dios para que no vaya a ser nuestro caso. Nunca los conocí. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora somos ¿qué? Somos luz en el Señor.
Por lo tanto, ¿cómo debemos andar? Como hijos de luz, ¿cierto? Debemos andar como hijos de luz. Segunda de Corintios 4:4 dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de ¿quién? Del Evangelio, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, ¿sí? El cual es la imagen de Dios. Ese es el hombre sin identidad. A ese hombre no le llega el Evangelio, le pica el Evangelio. A ese hombre incrédulo, a ese hombre natural, a ese hombre sin identidad y sin propósito, le pica la palabra de Dios. A mí me daba rasquiña que me hablaran de Dios. Yo no tengo que decir, era mi condición antes de Cristo. Dios te ama. Gracias. Esa era mi condición, ¿sí? Y tal vez la de muchos de nosotros. No, yo no estoy interesado, yo estoy bien. Yo no necesito, otro es el que necesita, ¿sí? Ya vino la aleluya aquí a predicarme. ¿Por qué? Porque esa es la cosa. El Dios de este siglo, el príncipe de ese mundo con el que en algún momento estrechamos la mano por una u otra situación, nos cegó el entendimiento. Nos cegó el entendimiento y estamos nublados en nuestros propios conceptos, en nuestras propias filosofías, en nuestra sabiduría a través del intelectualismo, que por cierto, pues no es que esté mal, que nadie está criticando aquí que usted sea una persona intelectual. De hecho, usted debe ser una persona intelectual, usted debe cultivar este intelecto a través de la lectura, a través de la cultura general, que bueno, los viajes, por ejemplo. Eso sí que le abre la mente a una persona, viajar por el mundo, conocer otras personas, ¿cierto? Claro, y además pues que usted también tenga que hablar con otras personas. Pero eso no es el todo en la vida, porque los títulos se van. Los títulos se van, así de sencillo. Los títulos son eso, títulos. Los honores, los galardones, los premios, otros también los van a conseguir, entonces no hay mérito. No hay mérito. Eso lo haces es por un crecimiento tal vez laboral y tal, y muy bueno. El mejoramiento de las condiciones laborales y lo que implica para tu familia. Muy bueno. Pero ese tipo de cosas sí que cegan el entendimiento. Lo llenan de una cantidad de cosas que no permiten que nosotros veamos claramente la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y ahí está, ese diablo al que le estrechamos la mano. Cegando el entendimiento. Uy, qué panorama tan tremendo. En esa línea del tiempo de la humanidad, qué panorama. Pero, miren, entonces viene la oportunidad, ¿cierto? Viene Cristo, y eso lo veíamos también en toda la campaña de la intercesión profética, volver al diseño original. ¿Y cómo hace Dios para encaminar nuevamente a la humanidad a ese diseño original? Para volver al hombre, a que el hombre recupere la imagen y el diseño. Entonces, ¿quién llegó? Jesucristo. Jesucristo, el de abajo. ¿Sí? Mire, dice Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Efesios 4:24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ¿sí? En la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. El nuevo nacimiento, todo lo tenemos claro aquí, ¿cierto? Aquí en este espacio tenemos claro cuál es el nuevo nacimiento, ¿sí? Cuando decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, hicimos nuestra oración de fe, fuimos bautizados, fuimos reconfirmados por el bautizo del Espíritu Santo en fuego, en lenguas. Bien. ¿Y qué dejamos atrás entonces? Renunciamos, ¿cierto? ¿Renunciamos a qué? A esa naturaleza del viejo hombre. ¿Para revestirnos de quién? Del nuevo hombre. Y tenemos que estar convencidos de que ahora soy una nueva criatura. Yo tengo que estar convencido de eso. Obviamente que de pronto, tal vez para unos,
es más difícil de pronto dejar el lastre, ¿cierto? Y como que todavía quiere cargar con ese lastre de la vieja naturaleza, y toma tiempo. Pero algo de verdad que no puede ocurrir en nosotros es que nosotros digamos en algún momento de que ahora somos cristianos y que el cristianismo nos ha servido para dejar de beber, para dejar de fumar, para dejar de fornicar. No puede ser. O sea, eso no puede caber en nuestro vocabulario. Eso es una consecuencia, mis amados. Yo hago eso como una consecuencia, pero no puede ser de que mi vida de cristiano sea el dejar de fumar o el dejar de tomar. Lo mismo lo hacen en los grupos de alcohólicos anónimos. Entonces, si usted necesita dejar de tomar, váyase para AA. Si necesita dejar de fumar y consumir drogas, vaya para Narcóticos Anónimos. Si necesita terapia del sexo, busque un psicólogo. Y tampoco puedo decir que a mí el ser cristiano me ha hecho una mejor persona. ¿Cómo les parece esa bomba? ¿Cómo les parece esa bomba? Tenaz, ¿sí o qué? Tremenda, tremenda. A ti el cristianismo no te hace una mejor persona. Entonces, ¿qué te hace el ser cristiano? ¿Qué te hace el ser cristiano? Entonces, ¿quién soy? Es la pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¡Ay, por favor, amada! Den un aplauso aquí a mi amada. La identidad que ahora tengo es ser hijo, hija de Dios. Suficiente. ¿Cómo así? ¿Cómo? Uy, es que esto se va poniendo un poco como fuerte, ¿no? Porque no, de verdad, hay buenas personas ateas, son tremendos, son altruistas, mejor dicho, eso regalan todo el dinero y lo hacen bien, ayudan, son de los que participan en jornadas de brigadas de aseo, van al África, y tal vez, no sé, hasta podremos llevar una sorpresa a Dios, si Dios tiene misericordia de ellos. Son buenos, excelentes personas. Solamente que nosotros sí tenemos algo distinto, y es que somos ahora ciudadanos del reino de Dios. Ciudadanos del reino de Dios. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. Démosle ahí eso. Gracias. Mire, cuando reconocemos a Jesucristo, estamos reconociendo también algo muy importante, que antes de venir acá, ya era Dios. ¿Ya era Dios? ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde la eternidad, exactamente. Salmo 92 dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios y seguirás siendo Dios. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, mire cuando él mismo hablaba sobre su preexistencia, dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo ha existido siempre, y eso es lo que nos permite a nosotros el acceso a la eternidad y esa condición de hijo. ¿Sí? Sigamos. Este es el inicio. Ojo, yo estoy dando la introducción un poco larga, pero bueno. Entonces ya reconozco mi posición de hijo. Dice Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo sabes que eres hijo? ¿Por qué lo sabes? Porque te lo acabo de decir. ¿Quién te lo dijo? El Espíritu Santo te lo dijo. Bien, la otra. Gálatas 4:8 dice: porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y por eso clamamos: Papito Dios, Abba Padre. Por eso es que tú estás seguro de que le estás hablando ¿a quién? ¿A la energía? ¿Al sol? ¿A la luna? ¿Al universo?
¿A la Pachamama? ¿A quién estás hablando? A tu papá, a tu padre y al mío. A tu padre, al mío y al nuestro. Y al Padre de todos nosotros. Padre creador. ¿Sí? Y en eso también debemos estar con eso. Padre creador y llamarlo por su nombre. Tiene nombre. Mire, como anécdota, esta semana nos molestó un poco algo y ese es el celo del Señor. Íbamos por un centro comercial con Raquel. Cuando Spa Elohim. Eso es una falta de respeto. Spa Elohim. Elohim es el nombre santo de Dios. ¿Sí? Carnicería El Shaddai. Panadería Jireh. No, eso es una falta de respeto. ¿Y de dónde sale eso? Qué pena, pues sale de cristianos. Un ateo no le va a poner a su negocio Bar El Shaddai. Antro de perdición Elohim. No le va a poner así. ¿De dónde sale eso? De los cristianos y la falta de conocimiento de Dios. Usar el nombre de Dios en vano. Carnicería El Shaddai. No, es una falta de respeto. Es una falta de todo. Es una falta de conciencia, de conocimiento. Bueno, Dios tiene misericordia de todos nosotros, claro, y la tendrá el carnicero de esa carnicería y del spa. Pero no podemos usar el nombre de Dios de esa manera. El nombre de Dios hay que invocarlo en santidad. Padre Santo, Elohim Santo, tú el Shaddai Santo, pleno, majestuoso, digno de alabanza, de adoración. Ahí esa es la forma de dirigirnos al Padre, de dirigirnos a Dios. Clamar así por el Espíritu. Abba Padre, Papito Dios, Papito lindo, precioso, Dios Santo. Y entonces viene nuevamente, ahora sí, el tema central. El tema central. ¿Sí? Y de donde vamos a ejercitarnos el día de hoy. Dios es espíritu. Y como tal, siendo espíritu, los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y aquí es donde nos vamos a detener el día de hoy. ¿En qué es eso de adorar en espíritu y en verdad? Fuimos diseñados ya, o sea, todo el recuento, nos va a dar el recuento de lo que pasó atrás, no vamos a volver a la imagen. El recuento de atrás es que fuimos creados, nos perdimos del rumbo, no tuvimos identidad, entonces nos tocó nacer de nuevo y ahora tenemos una posición de hijos. Todo el recuento, mire todo el recuento que hay que hacer para llegar a este punto central, que es el punto esencial de la adoración. Quien debe adorar a Dios, quien quiera adorar a Dios, debe adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Están recibiendo, mis hermanos? Pregunta. ¿Están recibiendo? ¿Hay dudas hasta ahora? ¿He sido claro para ustedes? Muy bien. Juan 4:24 habla de esto. Los que busquen adorar a Dios debemos adorarle en espíritu y en verdad. Entonces yo en algún momento decía en espíritu y en verdad, en algún momento en espíritu y en verdad, pero en verdad yo siento que cuando hablo con Dios lo estoy haciendo de verdad. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Cuando yo hablo con Dios estoy siendo sincero, totalmente transparente y lo hago de verdad. ¿Alguno de ustedes ha pensado así de esa misma forma? ¿Tú has pensado de que cuando hablas con Dios en espíritu y en verdad es porque eres totalmente abierta? ¿Sí? Honesta, sincera, transparente. ¿Sí? ¿Pastor también? ¿Sí? ¿Te pasa lo mismo, Florita? Que cuando crees que estás adorando en espíritu y en verdad, lo estás haciendo 100% genuino. ¿Sí? O sea, y crees firmemente que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Está mal, no mal. El espíritu mismo. Adorar no es decir cosas, es una actitud. Sí, perdón, sí, Leninita. Es que no es eso, ni siquiera es la actitud de Leninita.
Y eso es algo que es donde los invito a que miren las escrituras, escudriñen y le pidan mucha sabiduría a Dios para ver si lo que Dios me está empezando a mostrar a mí es lo correcto o no. Porque yo pienso que hasta ahora lo he hecho mal. El pensar de que adorar en espíritu y en verdad, sobre todo en verdad, es creer que estoy siendo 100% genuino, está mal. ¿Cómo así? ¿Cómo así que está mal? Luego no es lo que uno tiene que hacer. ¿Ser 100% transparente? Sí, mi hermano. Pero en espíritu y en verdad, por favor, pongamos verdad, Freddy. Es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a Dios si no es por medio de Él. O sea que adorar en verdad no es estar ahí, oiga, no, estoy desconectado de todo, de verdad he puesto todas mis cargas en Dios y estoy tranquilo y tengo paz y tan lindo que es esta adoración y uy, cómo mi voz hoy salió y cómo mi actitud fue tal que creo que me elevé y alcé mis manos y fui libre, incluso sentí que físicamente las cadenas se rompieron, entonces fui tan genuino, aleluya. ¡Pah! No es así. No es así. Adorar en verdad es adorar por medio de Jesús, adorar a Jesús. Adorar a Jesús, o sea, reconocer a Jesucristo. Esa es la verdad. Entonces, cuando oramos en espíritu y en verdad, ojo, en verdad, no es mi genuinidad, no es mi grado de, qué sé yo, de misticismo. ¿Sí? No es mi misticismo, es que es muy místico. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo ha aprendido? Y no sé qué, Y le preguntan versículos y será metralleta. No, hermano. Eso es lo mismo que les decía ahorita, como las consecuencias de, ¿sí? Las consecuencias de que vivamos una vida en santidad y seamos cristianos en el sentido de ser hijos, nos va a llevar a que aprendamos la palabra y memoricemos versículos, que prediquemos la palabra, que estemos a tiempo y fuera de tiempo, que visitemos las viudas, que impongamos manos, pero al adorar es por medio de Jesucristo, porque 1 Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y ahí está la clave. Mis sacrificios espirituales, mi ayuno, mi oración, mi intercesión, mis cánticos, mi predicación, mi no sé qué, las sanidades deben ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces todo lo que yo estaba haciendo, creyendo que era genuino, no era adoración. Sencillamente, Dios ayer me bajó de esa nube. Me bajó de la nube. Oiga, ¿usted creía que el quebrantarse, llorar, era adoración? O sea, hágalo. No, hágalo, sí, hágalo, hermano. O sea, cuidado con este tema que es muy sensible. Yo estoy pensando que estoy transitando por una línea muy sensible y delicada, porque tenemos prácticas, ¿cierto? Porque venimos con una cantidad de prácticas y hasta ahora hemos caminado sobre ese camino de ser genuinos, de querer de verdad hacer las cosas para Dios y obedecer a esa palabra que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿cierto? Pero el Señor me bajó de la nube ayer al decirme, no es así, no depende de tu concentración, porque eso lo hace la nueva era. Ponte la mente en blanco, ¿cierto? Pon la mente en blanco, eso lo hace la nueva era. Entonces si yo también vengo aquí, mente en blanco, mente en blanco, mente en blanco,
Dios, 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 Dios. Mire, se pueden tener experiencias religiosas y místicas impresionantes y no adorar a Dios. Y no ser aceptables para Dios. Y no ser aceptables para Dios. Porque, volviendo allí a la otra, pues me decía Robert, Rey, es que todo lo que yo haga lo debo hacer por Cristo, por medio de Jesús, reconociendo en la intimidad a Jesús, conociendo en la intimidad a Jesús. Si yo conozco a Jesucristo, mi adoración se la doy a Jesucristo, es como si Él la llevara allá delante del trono de la gracia, del trono del Padre. Allí Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él mismo se encarga de decir: el Padre sí te adora, Él te está adorando porque me reconoce a mí. Y entonces el Padre, ¿cierto? Nos lo ha dicho la pastora aquí, el Padre te mira con la lupa de Cristo. Ay, sí, Él sí conoce a mi hijo, Él sí conoce a su hermano. Son buenos hermanos. A ver, este ejemplo, mis queridos hermanos, yo como padre, pastor, los padres acá que tenemos hijos, que tienen varios hijos, ¿qué es lo más molesto de una casa cuando uno tiene niños pequeños? Que se peleen. Lo más molesto de una casa no es que haya o no haya, sino que los chinos estén agarrados. Y uno como mal padre, porque somos malos padres, ¿sí? Y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice la palabra. No somos perfectos. ¿Nos molesta eso? Pues a Dios, ¿cómo no le va a molestar? ¿Sí? Que nosotros estemos agarrados con Jesús. Pues claro que le molesta. ¿Y qué le va a agradar entonces? Que nosotros amemos a nuestro hermano Jesús, que lo conozcamos, que lo respetemos, que Él lo puso como el Redentor para que yo no tuviera que sufrir el castigo. Castigó a mi hermano mayor, ¿cierto? El castigo de mi hermano mayor Jesucristo era que yo me merecía, pero lo recibió Él. Entonces Dios me dice: agradécele a tu hermano, créele, está al lado de Él, para que sea aceptable todos tus sacrificios espirituales. ¿Estamos aquí presentes? En verdad. Y ahora en espíritu. Perdón, Rey. Entonces también en algún momento creía yo que en espíritu y en verdad era que en espíritu tendría que alejar un poco mi carne, ¿cierto? Pues, y sentirme como en la quinta dimensión, desconectándome del tiempo y del espacio, ¿sí? No sé si me copian o si de pronto en algún momento les pasó. Entonces voy a orar, se me olvida que estoy en Bogotá. No siento el viento, si me quema por aquí algo, si me rasca la pulga por acá. No, pues como estoy en la quinta dimensión espiritual, entonces pues estoy en espíritu y en verdad. En espíritu, Freddy, por favor. Juan 16:13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber lo que habrá de venir. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo, mi hermano? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Yo. Amén. ¿Quién no lo tiene? Ah, muy bien. Todos lo tenemos porque mora en nosotros. Entonces Él nos va a enseñar toda la verdad. O sea que ¿a quién nos va a enseñar? ¿A quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. A Cristo. A Cristo. La relación tripartita de Dios, mire cómo se cumple. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y el Espíritu Santo qué se encarga de hacer? ¿De enseñarme qué? El camino. De enseñarme la verdad.
O sea que el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? ¿Qué me está enseñando? ¿A quién me está mostrando? A Cristo. A Cristo. Me está enseñando a adorar. El Espíritu Santo es quien me va a enseñar a adorar a través de la verdad. Primera de Corintios 2, 10, 15 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si escudriña lo profundo de Dios, entonces ¿qué me va a enseñar? ¿Qué? Las cosas profundas de Dios. Sigamos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, aquel hombre sin identidad, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, mucho menos porque se han de discernir de qué manera, espiritualmente. En cambio el espiritual, o sea, ya tiene que ser, tenemos que ser nosotros los espirituales, juzgamos todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mire que para mí, hermanos, esto es una revelación. No sé para ustedes, pero para mí el día de hoy esto es una revelación. ¿Sí? ¿Cómo así? Y luego usted, ¿en qué camino andaba? ¿En qué iglesia estaba? ¿Cuál Biblia leía, pues? ¿Cuál Biblia leía, pues? Entonces yo tengo que decir, tal vez el lastre que estaba arrastrando ese hombre natural era lo que me impedía ver que lo espiritual se debe entender de esta manera, y que es el Espíritu el que me guía a la verdad. Es decir, no a que yo esté 100% seguro de mis convicciones, ¿sí? Porque también interpretamos como que la verdad es estar 100% convencido de que eso es real. No, sino que la verdad es que Jesucristo mismo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y el Espíritu me lo ha dicho. Y el Espíritu conoce esas cosas porque Dios mismo se los ha dicho. Y entonces en esa comunión, en esa coinonía espiritual eterna de Dios, y en esos ministerios nos lo quiso entregar de esa manera. ¿Sí? Un sacrificio material en la carne de Jesucristo, para que nosotros fuéramos libres de la condenación, pero el regalo espiritual de entender a Cristo mismo para poder ir al seno del Padre, ahora sí, a adorarle. A adorarle. ¿Qué es adorarle? ¿Qué es adorarle entonces? Conclusión, ¿qué es adorarle? Hablar con el Hijo, ir al Hijo. ¿Qué, Raquel? ¿Qué es adorarle? Ir a Cristo. Ir a Cristo. No es hablarle, mi hermana. No es hablarle. No es quedarse callada tampoco, mi hermana. Eso es una contemplación. Es una contemplación. Yo me quedo callado, viendo. Pues yo puedo ver de lejos a Jesucristo. Simplemente eso. Si me quedo callado, entonces pues, lo estaré viendo de lejos. Y si me pongo a hablarle, solamente a hablarle, pues tal vez ni siquiera mis palabras, si está allá, ni siquiera alcance a escucharme. O sea, desde acá no me va a escuchar. Si yo no hablo, si yo no me acerco ¿a quién? A Jesucristo. Pongamos en práctica esto. El llamado del día de hoy es que pongamos en práctica esto. Cada vez que tengamos la intención de adorar a Dios,
Vamos a Cristo. Vamos a la cruz. Vamos a la resurrección. ¿Sí? Porque bueno, tampoco nos podemos quedar en la muerte. ¿Sí? Hay religiones y el catolicismo hay que quedar en la cruz. Ya lo tienen colgado del madero. Qué pena con mis amigos católicos, no se van a ofender, ahorita que sí, pero todavía tienen a Cristo colgado en el madero. Él ya bajó y volvió a subir. Y ya viene. Ya está glorificado. Y ahora somos justificados. Y todo el tema queda ahí. Entonces, si vamos a adorar a Dios, vamos a Cristo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso en un ejemplo práctico? Aquí que ustedes recuerden que fue a Cristo y se postró a los pies de Cristo. Rápido. ¿Quién? La que le empujó los pies. Bueno, fue allá. Vamos a los pies de Cristo. Vamos a los pies. Busquemos siempre a Cristo cada vez que queramos adorar. Mire, esto no es nuevo. Esto ya no lo habían dicho. El problema es que tenemos todavía ceguera espiritual frente a este tema. Yo creo que esta charla aquí la dieron hace cuántos años, pastor. Y este mes también. Y este mes se ha venido repitiendo, ¿cierto, Raquelita? Pero toca nuevamente reafirmarnos en eso. Entonces, espíritu y en verdad, Espíritu Santo, no mi espíritu, no, Espíritu Santo, verdad, Jesucristo. Conexión vertical. No hay otro camino. ¿Sí? Qué bonito es ver, sí, y en eso de verdad, ya por eso concluyo, qué bonito es ver cuando, por ejemplo, estamos aquí ministrando a Dios y abrimos los ojos y vemos una congregación así. O sea, es hermoso. ¿Quién dice que no? O quién dice que cuando se ven multitudes en un estadio brincando y alabando, eso es hermoso. Pero si brincan solamente por la emoción de la música, no es adoración. ¡Qué chévere ese grupo! Entonces aquí pues, le están adorando al grupo. ¡Uy, me gusta el rock! Pues están adorando al rock. ¿Sí? Ese grupo sí me gusta porque rapea. Pues están adorando al rap. Y además pues que relacionamos música lenta con adoración. Música rápida con alabanza. Error. Garrafal. Cultural, tradicional. Música lenta, música rápida. Que no hable de Jesucristo, del Espíritu Santo y de Dios, no es adoración. Por eso hemos tenido esa tarea con el grupo de alabanza de buscar que las letras contengan a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Si están los tres contenidos ahí, entonces estamos adorando a Dios. Si no hay ahí, es una canción de amor. ¿Ya? Para cualquier persona. Una canción de amor. Te amo, te amo, te amo. Pues te amo. Yo se lo digo a todos los días a mi señora. Ella puede dar testimonio de eso. Bendecida, ¿no? ¿Sí? A mis hijos cada rato le digo, te amo. Y amo al aire que respiro. Yo también amo el aire que respiro. No. Es que si no hay aire nos morimos. Entonces yo amo el aire que respiro. Pues si yo pongo a cantarle a eso, lo que decíamos ahorita en la escuela dominical, hay personas que le dan gracias al cielo. ¿Cuál cielo? No, ¿cuál cielo? A ver. A mi cielito, exacto. Se lo puede decir el apóstol. A su cielito. ¿Sí? Y su esperanza. Claro, palabras de amor. Pero en nuestra oración, cuando adoramos en espíritu y en verdad, tiene que ir ¿quién? Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Por eso usted debe reconocer, todos debemos de reconocernos como cristianos, es por eso, hijos de Dios, adoradores, buscadores de Cristo. Cuando se pierde un niño en la casa, el niño pequeñito, busco al hermano mayor. ¿Sí o no? Cuando el pequeñito está extraviado, ¿a quién uno busca? Al mayor. David, ¿dónde está Camila? Glorita hace eso. Denny, ¿dónde está Camila? No sé. Yo hago eso. Laura, ¿dónde está Nico? Entonces el padre está buscando
adoradores en espíritu y en verdad. ¿A quién le va a decir? ¿El Padre a quién le va a decir dónde están los adoradores en espíritu y en verdad? A Cristo. ¿Y será que Cristo? ¿Será que Cristo va a decir? ¿Sí? ¿Es igual? No, Cristo, ahí está. Véanlo. Amén. Cerramos con eso. Apocalipsis 15:4 dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice la palabra también que toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará ante Cristo el Señor. O sea que adorarán. Adorarán. Amén. Adoremos.